La Facultad Autónoma de Guerrero, en la rama de la Facultad de Medicina, vendremos a presentar el tema de simulación en la medicina a cargo de la doctora en Ciencias de Educación, Isis Sujail Basilio Barrera. Nosotros somos el grupo 105 y en la materia de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación presentaremos un podcast hablando de este tema mismo. Nuestros integrantes de equipo son Gabriel Martínez Sánchez, Uriel de Cruz Jiménez Abarca, Giancarlo Velasco León, Arnold Gómez Quiroz, María José Sandoval Pérez. y aquí su servilleta, Miguel Ulloa. Entonces, nos basaremos en un itinerario y el contenido temático que daremos serán los siguientes puntos. Definición según la OMS, origen del término, antecedentes históricos, objetivos, características, etapas del proceso de simulación, tipos de simuladores, usos y funciones, ventajas y desventajas y situación actual en México. Todos estos parámetros enfocados en el tema de simulación en la medicina. Entonces, pues, para empezar un poco, una pregunta para los compañeros: ¿cómo crees que veamos el tema de hoy? ¿Crees que esté difícil? ¿Crees que esté fácil? Porque apenas lo terminaron al parecer de exponer hoy, entonces esto es algo que estamos preparando nosotros sobre nuestra página. pues la verdad, yo considero que el tema de las simulaciones en la medicina, considero que en realidad nosotros como estudiantes de la salud, en este caso de la licenciatura en medicina, considero que no debería ser un tema muy nuevo para nosotros, ya que pues estamos familiarizados más que nada con estos simuladores que ayudan que son más que nada como una herramienta, ¿no? Una herramienta que nos funciona para perfeccionar nuestras técnicas y así poder brindar un buen servicio en este caso, en un futuro a nuestros pacientes, porque debemos de manejar un control de calidad y un mínimo margen de error en los procedimientos que hagamos. ¿Ya vi que tienen por simulación en la medicina? pues yo por simulación de la medicina, como dice ya el compañero Gabriel, es algo que nosotros como estamos relacionados al ámbito de la salud, tenemos que tener muy en cuenta, ya que nosotros vamos a experimentar por medio de eso para que el día de mañana nosotros lo podamos aplicar de una manera más segura. Simulación de la medicina nos ayuda más que nada pues, a poder evitar esos errores en pacientes para que nosotros podamos darnos cuenta en qué estamos fallando y cómo podemos fortalecer por medio de una retroalimentación de manera más segura, más confiable. ¿Qué tienes por simulación? Sí, lo que yo entiendo por simulación es que son situaciones clínicas en un entorno controlado que nos ayudan, así como en nuestras prácticas, nos ayudan a mejorar para tener un mejor rendimiento, ya sea en lugares clínicos o en otras circunstancias. ¿Es interesante el tema? Yo creo que es muy interesante, ya que esto nos va a ayudar más que nada a la hora de cuando nos enfrentemos a una situación real, ya que más que nada esto es para cometer errores y ya no cometerlos en una situación real con un paciente, ya que en el hospital ya no vamos a, digamos que los errores deben ser mínimos o nulos, ya que tenemos una vida en nuestras manos, que al mínimo error a veces puede fallecer la persona y eso puede causar un gran conflicto, ya que nos podemos meter tanto en problemas legales, más que nada, porque sí que vamos a tener muchas vidas en nuestras manos. Y la simulación, pues quiero o no, nos va a ayudar a saber cómo reaccionar en una situación real, ya cuando tenemos la vida en nuestras manos. Y tú, Majo, englobando todo esto, ¿cómo ves la exposición del equipo? La exposición bien, siento que tuvieron a explicar lo que era la simulación médica, la importancia que tiene, que nos sirve mucho, sobre todo. Yo siento que es importante en todos los rubros, pero siento que en la salud es muy importante que todas las universidades tengan simuladores, no solo las grandes universidades que todo el mundo conocemos, como la UNAM, como el Poli, sino que también las universidades más pequeñas como nosotros, porque hace que nosotros seamos mejores estudiantes y que en el futuro como médicos pues tengamos pocos errores, o en lo que dura nuestra carrera podamos ver diferentes panoramas, diferentes escenarios y ya no nos tomen como que somos principiantes o que no podemos hacer, lo que ya
ya cuando estemos con pacientes reales, nuestra técnica sea más rápida, sea más fluida y tengamos todos los conocimientos necesarios. Y pues bueno, ya englobando todo, pues estos son algunos comentarios de los integrantes del equipo. Simulación en la medicina es el tema que vamos a estar abarcando nosotros. Ya repartimos la rúbrica y empezaremos dando el primer tema. En el temario, en el número 1 serían los antecedentes. Pues de los antecedentes históricos, yo lo que recuerdo del tema es de que los primeros simuladores se dieron más que nada para, o fueron hechos específicamente para los aviadores, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que yo tengo como de conocimiento y que me ha quedado claro por la exposición de mis compañeros que terminaron de exponer el día de hoy. Pues más que nada ellos explicaron cómo fue que se crearon estos simuladores, cómo fue el inicio, que también uno de sus inicios fue como de escultura, se le podría llamar así, de arcilla o barro del cuerpo humano. Fueron los primeros simuladores que existieron. Entonces pues eso es lo que yo tengo más que nada entendido de algunos de los antecedentes históricos más como relevantes o que pusieron pie en esta ciencia que es de los que es o trata de las simulaciones o simuladores médicos. Hablando de antecedentes en las simulaciones, me dice como que se te viene a la mente cuando empezamos antecedentes históricos en la medicina, como que... Sí, bueno, los antecedentes históricos, entiendo así, por ejemplo, como había dicho mi compañero, antes se usaban los muñecos de barro para poder crear una mejor ventaja y conforme al tiempo se fueron desarrollando mejores tecnologías para facilitarnos más el procesamiento y la facilitación para ayudar a nuestros pacientes. Y de igual forma también entiendo que como van pasando los años, así como también debemos actualizarnos, ya que cada vez cuentan mejores tecnologías, mejor equipamiento médico y así vamos formándonos y cada día debemos empezar un nuevo estudio, un nuevo comienzo, ya que son muy importantes, nos ayudan a entender mejor la anatomía y así. ¿Tú, Majo, crees que esto de la simulación en la tecnología sea algo novedoso, sea algo del 2000 o que lleve ya mucho más tiempo? No, yo siento que lleva más tiempo. También, no nada más cuando hablamos de simulación médica, nos vayamos a pensar que son estos robots muy costosos y que son casi impagables para nosotros como estudiantes, tanto como universidad pequeña, sino que un ejemplo serían las inyecciones. Antes, o bueno, actualmente también muchos practican con naranjas. Esos también son simuladores, no nada más somos tecnológicos. Ahorita nos centramos en la tecnología, pero también cabe aclarar que los antecedentes, pues solamente ya más tecnológicos fueron después ya de la ola de innovación y todo eso, pero si los antecedentes de simuladores médicos, yo siento que son más como, pues sí, que no son tecnológicos, como frutas. También en el siglo III usaban melones. Actualmente ya en las prácticas de inyecciones siempre comúnmente se utilizan naranjas y porque asemejan según a la piel. También simuladores pueden ser las patas de los puerquitos que ocupan para que no me para suturar y pues también son simuladores. Esos serían los antecedentes que no son tan tecnológicos. Ahorita ya con los simuladores ya de Estados Unidos vienen ya muy bien, muy vena, muy bonito. Ahorita que Marco dice lo de las patitas del puerco, no sé si se acuerdan que uno de los maestros nos estaba diciendo que antes se usaban, no solo en esta universidad, sino en otras, se usaban como los perritos o los animales. Ahorita pues ya es un delito más animal, pero antes se usaban como los perritos o animales para realizar traqueotomías o procedimientos médicos que implicaban que con humanos no se podía. Sí, que con nosotros mismos no podemos. yo con algunos sí Que no se debe. Normalmente
más que nada, ya casi no le prestamos tanta atención a estos de barro, lo mismo que somos una generación muy centrada en la tecnología, somos una generación que nuestra vista está enfocada hacia lo tecnológico, ya, no tanto a lo anterior, a lo analógico. Pero es muy interesante ver que a 100 años antes de Cristo se usaban modelos de barro y de piedra. Pues se hubiera hecho brujo. Cadáveres del cuerpo humano para que así nosotros podamos ver de mejor forma para Seguir practicando. seguir practicando exactamente. Entonces, dejando a un lado de la tecnología, como yo, pues también los cadáveres nos sirven mucho para poder ver de manera más visual cómo estamos conformados. Sí, y más que nada, sin el riesgo. Sin el riesgo. Sin el riesgo. Fíjate, lo del cliente es un tema muy grande, ya que no solo los simuladores no solo se enfocan a la tecnología, que como dicen están los simuladores estandarizados, que son actores, son personas que actúan en un caso clínico, hacen una situación más que nada, y eso, viéndolo bien, es muy importante, ya que te lo plantean como, al estudiante se lo plantean ya como una situación real, como si estuviera en el hospital, o sea, tienes que más que nada reaccionar o pensar qué es lo que hacen, ya que en los casos son cuestiones de segundos que debes de saber. Y bueno, unos pequeños datos que también encontramos por ahí, de que obviamente esto no solo se remonta apenas, no es del siglo 2000, es algo que lleva años haciéndose, que indirectamente nosotros no sabíamos que eso se tomaba como una simulación. Antes, la escuela más longeva de Estados Unidos, que es Harvard, también ya practicaba, ya tenía este tipo de simuladores. Se ocupaba antes un poco más los cadáveres en descomposición y también a los animales. Actualmente sabemos que es un delito, es algo que no se va a hacer. Es algo que por ética se quitó. También por las infecciones. Y también por las infecciones. Y el mal olor que puede llegar. Otro dato importante es que durante la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, a los pilotos, como ya había mencionado, se tenían que hacer simuladores para que estos fueran prueba y error, para que en el acto no sucediera. Y también más que nada es para dar una pequeña introducción a la gente de cómo se va a hacer. Y también pensar en la seguridad. Te da seguridad. Porque más que nada los pilotos No vas a andar volando. yo creo que más que Sí, ya lo hice 5 Es veces. justo eso, ¿no? Los objetivos que cumplen las simulaciones. no entres en shock, o sea, más que nada en la situación no entres en shock. Y aquí imagino que en los pilotos se les da más que nada como en esos tiempos la guerra, si se tenía una herida, no era muy fácil que estuvieran cerca de un médico. Más que nada imagino que esos simuladores eran en caso de que estuviera una herida, ellos reaccionaban, o sea, no entraban en shock. Te ponían en varios tipos de situaciones. Porque sí era muy difícil que, por ejemplo, el que sobreviviera a una caída no iba a caer cerca de su pelotón, o sea, donde están los médicos. O sea, que tenían que arreglárselas ellos para, si fuese una herida grave, detener la hemorragia y que no murieran. Acá en Harvard lo que se hacía y de lo que se tiene registros es que para practicar antes con un paciente, que antes, mucho antes se hacía, de que tú practicabas con el paciente. Esto fue cambiando en cuestión a la medida de que nuestra responsabilidad como área de la salud es no poner la vida del paciente en peligro por una práctica que nosotros debemos de tener primeramente teórica, posteriormente práctica. Que esta es la segunda, es lo que ella engloba. Pero bueno, ahí estamos hablando de los antecedentes, entonces, para que nos hablen de la terminología. Bueno, de la terminología podemos saber que la palabra simulación proviene del latín simulare, que significa acción o efecto de imitar algo, mientras que la palabra médica, hace simulación al latín medicina, que significa curar La verdad, o medicar. yo no sabía. Me escuché por ahí, no lo aprendí. No, la verdad yo tampoco, pero pues eso fue... Es que más que nada son palabras que escuchamos, pero no, que no le prestamos tanta atención a su significado. O sea, Pero que al final son conocemos cierto significado, pero no a fondo, o sea, qué significa cada podemos conocer la Tenemos palabra, obligación de podemos conocer la palabra, pero tal vez no el origen del por qué se creó la palabra, y que también para esto es importante la terminología, porque se crean de las acciones las palabras, dependiendo de cada
las terminologías de todas estas, de todo este entorno en la medicina en el que estamos circulando ahorita, es más que nada, pues darle, como tú dices, la importancia. En la misma palabra está el significado, o qué es lo que estudia, o qué es lo que hace, o qué se relaciona, o qué genera. O sea, pues esa es también una de las importancias de saber usar los términos correctamente. Y pues bueno, hablamos de la terminología. Otro punto que es importante son las características. Bueno, hay características generales, características específicas de los simuladores. Yo les voy a dar una característica y ya no sé, alguien dice lo que entiende y ya yo les digo lo que está bien. Si pudieran hacer eso. Sí, pusieron. No pudieron. La primera es el acercamiento al realismo. Bueno, pues aquí trataremos de dar cada quien una opinión propia. Esto se basa pues, en lo que estudiamos y en lo que viene en el Esto más ejercicio. que nada es lo que platicamos de planteamiento de las situaciones. Como comentaban, un ejemplo muy importante que dieron fue en cuestión de los simuladores que simulan una hemorragia. Quiero simular una hemorragia es algo para la persona que no es algo impactante. Una persona está desangrando, ¿Cómo se va va a a hacer? traumatizar. Jamaica va a ser. Chamoy. Pero también eso es que... Es que, o sea, es actuar rápido. ¿Cómo detenerlo? No, más que nada, pues, o sea, Un doctor. ¿Y ahora qué hago, profe? ¿Qué es esto? un médico más cercano. Y yo, Más que nada es a eso, o sea, tiene eso a que no entrar en shock y reaccionar rápido, ya que una hemorragia, una vida se va rápido. Dependiendo qué tan, y más nada qué tan grave o qué tan grande sea el tipo de hemorragia. me doy un alta. A ver, otro punto. A ver, el otro es fomentar el análisis crítico y estratégico para los procesos de toma de decisión. Fomentar el análisis clínico, más que nada para la visualización y también un poco más la calificación de cómo actúas en el momento. Es para mí lo que me da a entender un análisis clínico. A mí me da a entender que es como la forma en la que vas a actuar, cómo te vas a organizar en el entorno. ¿Cómo desempeñar La toma de decisiones. La experiencia que tienes. Se va a adquirir acá ahí entran los simuladores, bueno, estandáricos, ¿no? Los estandarizados. Que esas son personas que actúan y quieren no es la forma en que a la hora de tener un paciente, cómo lo vas a tratar, o sea, ¿Cómo lo vas a lo tratar? mismo. Como eso que dices, no sé si han visto en redes sociales de que hay una clase de paramédicos, ¿no? Y justo el ejemplo que había puesto de la hemorragia, de que una persona estaba como actuando que tenía una hemorragia y gritaba, ¡ay, me duele! Esto, me estoy muriendo. Y el paramédico debía estar con el vendaje haciendo la técnica. Sí, o sea, metiendo presión el paramédico no el profesor al paramédico, metiéndole presión. Para calar el tema. Sí, para justo lo que ellos O sea, dicen. que no te das cuenta que empezabas a pensar, que nada, Es más que nada Que para supieras qué hacer en esa entiendo el situación. tiempo de la persona, porque una cosa es la simulación y después ya vamos a rodear. A ver, pasamos a otro punto. A ver, la tercera es alta eficacia en tiempos y de acción y respuesta. Ya lo habíamos dicho. Alta eficacia en tiempos de acción y respuesta. Sí, a lo que pienso yo es más que nada, por ejemplo, voy a dar un ejemplo a lo que yo entiendo. Por ejemplo, en una operación de crisis, ¿no? El médico, doctor o cirujano, como le quieran decir, es el encargado de, por ejemplo, reaccionar. Por ejemplo, tiene una hemorragia interna, entonces él tiene que solucionar ese problema lo más pronto posible, dependiendo de la situación en la que se encuentre, en la que va a manejar su problema, ya sea, por ejemplo, hablándole a otro médico para que le pueda echar la mano, tirar la mano, ¿no? O con el mismo enfermero que está ahí pasándole las cosas, por ejemplo, el clásico, le pasan el bisturí, ¿no? El que se va a utilizar, ¿no? Pasan el bisturí, lo habla y soluciona ese problema, ¿no? Es una reacción que tiene el mismo médico. Seca. Yo más que nada lo que entiendo por una alta eficacia es eso, que nosotros logremos adquirir las habilidades para que en el momento nosotros digamos, Un saludo a la verdad No, sí, es muy bueno. Sabe de lo que hace. Aunque no pase su examen, ¿saben? En sabe este de lo que tema debo aclarar algo. A mi punto de vista, el doctor
Y aquí el doctor tiene una alta demanda y es mucha su eficacia que puede sacar el trabajo con problemas, claro va a haber, Y pero también saca hay el cosas, trabajo y hay con cosas, justo eso, o sea, le da una habilidad y una experiencia por lo que tú dices, por ejemplo, en hospitales públicos de índole pública, pues trabajan a 1000 kilómetros por hora. Sí, Son hombres y mujeres que resuelven. Sí, exacto. guardia tras guardia Sí. y sin material. Entonces ellos sacan su trabajo de la mejor manera posible, de la mejor manera en la que ellos pueden, no sé, colaborar al paciente, y es por eso que nosotros, pues ahorita. Más que nada la tolerancia, ya que Sí. llevan no tanto la Cuando llegan a gente. la por No he desayunado. Es por Yo eso vengo que, es por eso que ahorita, por ejemplo, nosotros debemos aprovechar estas tecnologías de los simuladores porque nos están haciendo un gran favor. Sí, nos están En bien practicar, en practicar. tener ese proceso de aprender, de no tener temblar
campo de la experiencia, se explican conceptos, hechos y los principios usados en la simulación. Gabo, ¿qué tienes por briefing? Y Debriefing. Yo entiendo por debriefing como el complemento que se hace terminando la simulación. Como que una retroalimentación. Ajá, como la crítica de la academia. La crítica de la voz. Críticas constructivas. A mí me gusta la destructiva, pero bueno. Críticas constructivas. Es que en los hospitales no las hagan destructivas. No sirve. Pero tú querías medicina, ¿no? Pero bueno, creo que en eso va a ser La retroalimentación. Lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que ¿qué puedes mejorar? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué ya no vas a hacer? para que cuando lo hagas de nuevo, ya. ¿Cuáles son estás en el tus mismo error. fuertes y tus debilidades? Porque también nosotros tenemos capacidades, entonces hay unas Y ser realistas con Y lo ser que realistas. no me sale, ¿sabes qué? Si me parece que está fallando, reflexionar. hay que también nosotros tener criterio propio, críticos propios. Inclusive eso en un hospital tener como el criterio o inclusive hasta se puede decir o llamar humildad, porque somos un equipo, trabajamos todos en equipo, nosotros de la mano con las enfermeras, con los químicos, o sea, y saber decirle como al colega, a los colegas médicos como, oye, ¿sabes qué? Pues esta paciente tal, sí se hace el procedimiento, pero tú eres mejor haciéndolo, ¿sabes? Entonces puedes tú intervenir o saber, reconocer en qué puntos somos fuertes y en qué puntos Sí, yo creo que ese punto es muy importante que digan, más que nada, las escuelas hacerlo, digamos, más cotidiano, ya que quiero no, la escuela te enseña más que nada a ser competitivo, cuando en un hospital realmente no puedes ser tan competitivo, ya que vas de la mano con otras personas. O sea, más que nada eres más un equipo, porque si realmente uno no sabe tantas cosas que otra persona sí sabe y viceversa, la otra persona no sabe cosas que tú sí puedes saber. La verdad, vamos a ser realistas en nuestra carrera en mucho ego. Sí. Y más que nada, es que más que nada hay escuelas que no la fomentan el ego, como el que tienes que ser el mejor, o sea, tienes que prepararte. Y sí, tienes que prepararte, pero no tener esa idea de que yo puedo hacerlo todo solo. O sea, tienes más que nada. Entonces, al final, el drifting es esta retroalimentación que nosotros tenemos y en la simulación, en la misión es muy importante para ver fuertes debilidades que podemos complementar, que podemos mejorar, que ya tenemos bien y nos podemos enfocar un poco más. También más adelante se va a hablar un poquito de eso. Sí, es muy importante, quieres o no, aunque sepas la teoría, muchas veces no puedes la práctica desarrollarla, aunque sepas la teoría al derecho, al revés, tal cual, a la hora de hacer la práctica Y otra cosa es decir y otra cosa es en eso se podía terminar de quedar un poco del englobado en lo de las características. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Pero pues bueno, las características, pero también como cualquier tema tenemos nuevos objetivos. Sí, yo lo voy a decir. El primero es favorecer la adquisición de habilidades clínicas previas al contacto real con el paciente. Ya lo hemos hablado. Antes de estar actuando con el paciente real que de verdad está sufriendo, tú ya tienes pues la práctica, los conocimientos previos de cómo vas a abordar con el paciente su enfermedad. no tanto el sufrimiento, sino el tratarlo bien, ya que no solo se basa en situaciones de riesgo, sino a la hora de dar una consulta también tienes que saber, o más que nada dar una noticia. Por ejemplo, cuando las personas que tienen cáncer es más que nada saber cómo decirle. Ser empático, los valores, ¿no? La honestidad, decirle de una forma que no le sea así como Sí, porque también recordemos que no solo tenemos simuladores para hacer tipos de procedimientos, sino también nosotros simuladores que se llaman estandarizados, que son personas que simulan ser un paciente, que no siempre tienen que estar en riesgo, sino que también es ver cómo nosotros vamos a hacer el procedimiento. Pasemos a la El siguiente es servir como plataforma para la educación médica continua. ¿qué entiendes por servir a la plataforma para tener Educación médica continua. Una educación médica ¿Qué continua. entiendes por esta educación médica continua relacionada al tema de la salud?
se va repitiendo constantemente, por eso es constante, ¿no? Quieres no, la medicina es una carrera que no se deja de aprender. Para conocer los nuevos Y avances. debes de ser Tanto tecnológicos como los que ya están. Siempre está actualizado. Están Sí, actualizados. sí. Es horroroso. Entonces, pues bueno, el objetivo sería que nosotros tenemos un seguimiento con las prácticas, de que lo podemos intentar una vez, 2 veces y tenemos un seguimiento desde el punto de partida donde iniciamos al punto medio donde vamos y ya cuando nosotros vemos en nuestro manual de roles. Y con los nuevos procedimientos, porque los simuladores se van también actualizando. Sí, Sí, cierto. Y nosotros tenemos que ver conocimiento. Y tal vez no solo los simuladores, sino que también ya vienen esto de nuevas enfermedades. Eso no es enfermedad, son nuevos simuladores y nosotros tenemos que darle una continuidad al aprendizaje de también ir Como metiendo. comentábamos, quieres no con el COVID, fue una enfermedad que Sí. agarró a los médicos. Nadie estaba preparado. Por muy bueno doctor que sea, nadie sabe Pues cómo sí, actuar. Justo por la falta de práctica de las simulaciones, porque muchos se lo tomaban como porque muchos médicos no supieron cómo manejar. Y es que ahí es la más que nada lo que venimos comentando, el ego que existe entre el médico, de que yo ya sé todo y no debo de actualizar, Es que muy desesperado, ¿no? Sí, entonces La falta de esa práctica desarrollada por los Eso es lo que simuladores nosotros ocasionó sí. que esta pandemia se saliera de las Sí, manos. se salió de control. Sí, ya mundial. Entonces, no, las simulaciones, imagino que deben de, más que nada, también tener simulaciones extremas, o sea, casos que no sucedan, pero deben que de puede pasar. Y que el gobierno invierta en ese tipo de cosas, que no piensen que son Porque recordemos que la medicina, así como el comentario que nos hizo la profesora Pastrana, nunca diga nunca, porque nosotros Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Entonces creo que el punto pues quedó claro. Un dato importante también es que cada vez también van saliendo nuevas especializaciones en la simulación, van saliendo nuevas tecnologías y se van agregando nuevas especializaciones para el uso de esas tecnologías. una ayuda más para los Siento que ya le están tomando un poco más de seriedad, por eso ya están. Aquí, porque no. Porque ya están viendo que ya hay nuevas carreras y especialidades para próximas cosas que puedan salir. Pero entonces creo que quedó claro, pasemos al otro punto. Proveer herramientas de intervención. Pues yo más que nada entiendo herramientas no como sino como darte conocimiento. O sea, darte herramientas a ti. Como herramientas son conocimientos para abordar un problema, para abordar algo que suceda. Más que nada es eso, son los conocimientos. Pero que tú vas adquiriendo. Conocimientos Práctica. prácticos y teóricos. En los dos podemos englobarlos. Van de la mano. Entonces creo que el punto ahí sería los conocimientos teóricos y prácticos. Otra es favorecer la retención de información en el manejo de procesos complejos. Eso es pues, Lo kinésico. eso yo lo podría Cierto, definir lo kinésico. como no me gustaría hablar mucho de eso porque creo que el ejemplo está claro que les voy a poner. Como no les ha pasado que primero leen algo y no les quedó claro, pero a la hora ya de aplicarlo y si ven en sus errores y lo vuelven a aplicar otra vez, lo entienden, es como si lo hubieran entendido perfectamente, como si hubiera sido un proceso a seguir, ¿no? O sea, que primero tratan de entenderlo y con la práctica como que el conocimiento queda más cimentado, más claro. Como comentábamos, hay personas que aprenden más que nada en la práctica. Sí. A veces que la tarea es importante, pero muchas veces no le entiendes a la tarea, pero a la hora de hacer la práctica, como que ya se te viene a la mente, se te vienen las ideas de cómo se La práctica te va de la mano, pero realmente la práctica es la que es la que define, Yo siento que en este caso nosotros estudiamos y nosotros cuando llegamos a hacer la práctica esos conocimientos se correlacionan porque nosotros empezamos, esto que estudié es por esto, más pegado, más quieras o complejo. no, lo haces las prácticas en equipo, no lo haces solo realmente, o sea, a Y veces el ejemplo más básico es como la toma de muestras o la... Que bueno, pues ahí está la vena tal, que pones a 45 grados y La teoría es una cosa, pero bueno, para el punto englobarlo sería, la teoría es una cosa, la práctica es otra, pero para nosotros que
que la simulación ayuda Y que la con simulación práctica. exacto. La práctica. Un proceso, claro, Sí, es experiencia, ¿no? Y el proceso te lo da la experiencia. Entonces quedaría en eso, como la experiencia que quieres, tanto teórica como práctica. La otra es disminuir las tasas de mortalidad. Ah, pues este ya. Pues es Pero prácticamente ya eso lo de define. Evitar el margen de error. evitar el margen de error. No vayas a cometer un delito. Explorar y conocer sin experimentar con pacientes reales. Pues lo que decíamos hace rato de los También técnicos engloba, también, nada más la también gente. engloba. No ir con el paciente directamente a experimentar con él, sino ya tener un cierto conocimiento. Conocimiento de Hubiera probado con Gabo la vacuna. Exacto, entonces creo que quiero decir de lo que ya hablamos queda claro ese tema. Nosotros no vamos a llegar con un ser humano a experimentar algo, sino antes ya ponerlo en práctica o ver la manera correcta. Entonces creo que el punto queda ya claro en eso, porque además que hemos son los hablado. objetivos de la simulación. Exacto. El practicar con algo. Luego, ser empleada exitosamente en el pregrado y campo clínico. Pues como nosotros, siendo estudiantes de lo que hablamos, quieran o no, engloba, porque nosotros somos estudiantes Como pregrado. antes de Antes de graduar. graduarse. Entonces esto más que nada queda como las prácticas que nosotros tenemos que entender. Y hacerlo Más que bien. nada ya las expresiones educativas de los estudiantes. Luego, ya la última. Profundizar la exploración de diversas áreas. Pues Pues eso- que hay simuladores para todo. Es lo que estaban diciendo, ¿no? De que cada vez se están ampliando más áreas de actualizando, se está haciendo más amplio este medio de las simulaciones, de las prácticas en diversas como áreas genéricas, por ejemplo, oncología, ginecología, que la ginecología, pues, que yo recuerde es un área de simulación que desde antes ya... Como las primeras simulaciones de la Pero ya hay más de como otros de tipos. enfermedades raras. Sí, hay de otro tipo de simulaciones. Claro, tienen un costo algo alto. Pero que vale la pena. Pero, sí. Pero lo compro. Falta de educación. Por ustedes que lo Ustedes lo valen. Sí, por ejemplo, un ejemplo claro es Mañana se lo traigo. como te dijo la profa Isis, que es una de las materias más importantes de anatomía, que nosotros, gracias a Dios, tenemos esa tecnología que vale como, no sé, $500,000 que costó ese tipo de aparato que es de anatomía, que no sé el precio, pero es muy caro, pero ayuda mucho a nuestro desarrollo como médicos. Sí, como te digo, que no somos una generación que está más pegada A la tecnología y que esta nos vino a ayudar porque gracias a esta estamos saliendo adelante. Al final es eso, el pre es el desarrollo para poder llegar. Y llegó nuestro gran rector y dijo, dame 3. No importa lo que cueste, lo pago. Mi general Javier Saldaña Almazán. Bueno, entonces pues creo que quedan unas características claras, objetivos. Entonces pasemos a las etapas de la simulación. La etapa de simulación se divide en 3 partes, que es primero el briefing, que es El antes. o sea, te explican El qué va a pasar, o sea, El contexto, ¿no? el contexto. El contexto, en pocas palabras, el famoso contexto. Eso es el briefing, ¿no? Está el briefing. La teoría. El briefing digamos que se caracteriza que es un proyecto, es muy breve, es una descripción de elementos clave del mismo, que es casi a lo previo, pero más que nada ahí se considera los participantes a la hora del proyecto. Es ya la hora en el que tú ya estás haciendo. Ajá, es más que nada ya la práctica. Cuando estás actuando ya, ¿no? Cuando estás temblando. Sí. Eso sería eso. Ya el debriefing, pues como decimos, ya es La retroalimentación, el acordar, el repasar. El saber tomar los puntos en los que nos Y es que La equivocamos. regañada. más que nada, y comúnmente no solo es el caso de fallarlo, no solo el caso de fallarlo, puedes aprobar la práctica, pero te pueden decir, ¿sabes qué? Hubieras sido más rápido o hubieras hecho esto. O pon un poquito más tu técnica, porque tal vez lo hiciste bien, pero puede ser mejor. No sirve
darte de baja. Bueno, ya te la perder, ya. ¿hay más etapas? Ya, Entonces, esas serían las etapas. Un poco de los que serían sus usos y funciones. Ustedes, con usos y funciones. Bueno, uno de Ya hablando de sus usos y funciones, empezamos con el primer punto. Bueno, el primer punto es formación y entrenamiento. Este punto, pues ya lo habíamos hablado anteriormente, que es pues, ayudarnos a desempeñar mejor nuestro rendimiento como médico, haciendo de la práctica del uso de la simulación en equipo de las tecnologías, ¿no? Pasaré al segundo punto, que es la evaluación de competencia. Pues esta permite evaluar el desempeño en los estudiantes y también en los profesionales, ¿no? Ya que es ¿cómo puedo decirlo? Es la práctica, el desempeño de los dos tipos, ya sea ayudándolos y buscar el desempeño de la práctica, ¿no? De quién lo hace mejor entre los estudiantes, que es la competitividad. Aquí vemos que nada de cómo lo hiciste. La regaste. Briefing, ¿no? Se comentan tus errores, tu margen de error, Entonces, ¿creen que hay encapsulado en eso? Como tercer punto, desarrollo de protocolos y procedimientos. Facilita el desarrollo y la evaluación de protocolos y procedimientos médicos, permitiendo justas y mejoras antes de usar pues, los aparatos de simulación o prepararnos nosotros pues, mentalmente, ¿no? Antes de poder usar todo este tipo de tecnología. Como las reglas que deben seguir. Ahí entra los pasos más. Inclusive pueden entrar ahí las normas. Es como el contexto de todo lo que se va a hacer. Y el instructivo, pues. Sí, van a ver, No, los pasos puede ser de otro. Punto 4. Investigación clínica. Bueno, esta permite llevar a cabo estudios clínicos en un entorno controlado, ¿no? Facilitando la investigación de los análisis. Por ejemplo, un análisis clínico en un entorno controlado, pues obviamente facilita pues, la interacción, ¿no? entre los participantes. Pues más que nada cuando hablamos de algo controlado es que en primera pues no ponemos en peligro. En segunda nosotros manejamos la intensidad porque ya vimos que en esto de los aparatos, hay como que rangos desde lo que es más fácil a lo que está más complejo, ¿no? Entonces yo creo que más que nada entra en eso. Bueno, último y no menos importante, el quinto paso, que es mejora de la seguridad del paciente. Bueno, al permitirnos practicar en la simulación, pues ayuda más a nosotros también, ¿no? Igualmente al paciente, ya que le ayuda a tener a nosotros nos ayuda a tener un mejor rendimiento hacia nuestro paciente, dándole una mejor consulta, una mejor interacción, una mejor tracción, un mejor trato. Pues sí. Bueno, eso vendrían siendo, bueno, en resumen, pues la simulación de medicina es una herramienta versátil y eficaz, ¿no? Que nos ayuda a facilitarnos nuestra vida, ¿no? A los médicos nos ayuda a facilitar nuestra vida y al paciente de igual manera. Eso sí. Pues ahora vamos a hablar de los tipos. En esto es un contexto un poco más centrado, hablaremos directamente de lo que es, de los tipos. Solamente de baja fidelidad. Porque tenemos la clasificación. Tenemos primero la clasificación. Esta es lo más que entra en eso de la clasificación. Tenemos que es los de competencias psicomotoras, competencias no cognitivas y competencias mixtas. En la primera pues ya habíamos hablado un poco de que son esas partes anatómicas del cuerpo. Sí, donde tú practicas, donde la esponja de donde tú psicomotrizmente pues vas aprendiendo. En las de cognitivas es cuando ya hemos hablado de las personas que hacen de pacientes, los estandarizados, los que ya te meten en un caso clínico o en un caso de situación real. Y en el de competencias mixtas es donde se incluyen a estos dos, donde pues ya es se puede decir que un simulador un poquito más avanzado. Y entran los de alta fidelidad, donde tienen emociones, O sea, ya interactúan más. donde A pesar de que son robots, tienen gritos, o sea, llanto, Como esta
Y en su orden de clasificación se usa un nivel de fidelidad o complejidad, es esto que venimos abarcando. Ahí es lo que habíamos como visto, investigado también, de que se clasificaban en 3 de baja fidelidad, mediana fidelidad y alta fidelidad. Pues los de baja fidelidad son como las esponjas, Las partes anatómicas del cuerpo. lo más específico. Las partes específicas anatómicas del cuerpo. El brazo, el tórax para el Entonces eso sería pues dar en Las de mediana fidelidad pues serían como, por ejemplo, las que podrían... ya algo que está un poquito más digitalizado, no al 100%, pero son O sea, que no tiene tanta tecnología. pero ya son algo un poco más digitalizado. que aparece en la pantalla. Sí, como algo que aparece en la Como decían, es como realidad virtual, no se parece, ya que pues un poco más que no tienes tanta interacción no con la real. están tan avanzados, pero ya están un poquito más metidos en la Que tecnología. decían que salió un caso clínico en la pantalla y Ahí es donde ya entra un poco de los de alta fidelidad. Ahí no, Los de la alta fidelidad pues son como la pantalla o la tablet enorme que tenemos. Y ya más que nada, el equipo con el que nosotros trabajamos ya da alta fidelidad porque, aparte que es tecnológico, te entrena en el sentido de que puede llorar, siente, expresa, ya Más sí, te mete más en el papel de la persona, solamente que es un aparato que es muy completo, que consta de todo. Entonces, y en la última clasificación es según su naturaleza, que tenemos los virtuales y los físicos. Creo que esto no hay un tanto que explicar. Entendemos que unos son acumuladores virtuales, tecnológicos, y otros son más los aparatos que nosotros podemos palpar. Con los que practicamos, pues sí, psicomotricmente, donde nosotros adquirimos la habilidad táctil, ¿no? Y pues ahora ya entraría lo que serían las ventajas y desventajas. Yo voy a hablar de esos 4 ventajas, daré una ventaja y cada persona dará una ventaja diferente y ellos darán su punto. Entonces, en las ventajas tenemos evitar problemas de tipo legal. ¿Qué sería la Ahí tenemos la degradación de la tasa de Exacto, la tasa de mortalidad. Todo por eso. Ahí se tienen problemas con el paciente. De la religión, ¿no? Ajá, exacto. No permiten Sí, rechazo la medicina. No, que no permiten la donación de sangre. Entonces creo que ahí está preparado para eso. en una ventaja en esto de las simulaciones que pues no puedan desempeñar al paciente, por ende no puedes entonces no puede haber ya un problema legal. Otra ventaja sería familiarización con métodos de autoevaluación y aprendizaje. ¿Algo que entiendes por eso? Eso pues es más como el desarrollar las habilidades por medio de la práctica antes de llevar a cabo un paciente real. Y la evaluación y el aprendizaje, pues ya hemos hablado de con una retroalimentación Que las habilidades, ¿no? Mediante el contexto que tú hayas obtenido, tus y la práctica. Aquí tenemos que más que nada el factor o lo que se caracteriza la medicina, que es de la eutanasia, creo que es la práctica algo así de uno mismo, o sea, no tanto producir una persona, sino ahí desarrollas tu propio habilidad de aprendizaje. Y en otra ventaja sería permitir un entrenamiento consistente y programado. Esto ya lo hemos hablado. Creo que el contexto queda de que es constante la práctica que nosotros podemos llevar y programado en el tiempo que debe de ser. En el tiempo que lo vamos a hacer, porque recordemos que también hay un tiempo. Entonces, esto nos permite, esto está englobado y creo que ya está claro. Otra ventaja sería el uso de error como medio de aprendizaje. Ya lo habíamos hablado, de que esto nosotros nos da la pauta para poder
aprender el error y tratar de que al siguiente pues, Me equivoco con Ahora, pasando a las desventajas, porque no todo es bien son hojuelas, también tenemos entendido que en la simulación imita, pero no reproduce exactamente la vida. O sea, tenemos lo más acercado a lo que puede ser a lo real, pero también tengamos en cuenta que no es lo mismo tener un maniquí que una persona. Exacto, porque es como dice, en serio la práctica. Y también porque ahí ya no es un lugar controlado, ahí a eso no hay mucho. Por ejemplo, si das un maniquí de una persona, o sea, te dan un maniquí, tú lo vacunas o lo inyectas o lo que sea, y te sale una persona que le tiene terror a las inyecciones, ahí ya es una desventaja porque no simula al 100%. Eso me parece Y el problema, más que nada, ahí es el problema de uno mismo, que sabes que es una simulación, o sea, te puedes Es un pre para ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades. Pero no son uno no quiere, dice, bueno, me equivoco. Esto también lo vamos a ver más adelante. Los medios, otro tipo de ventaja es los medios técnicos disponibles también limitan la enseñanza en esta área. Ya habíamos quedado claro en esto, de que lo que nos limita a veces no son los conocimientos, sino los aparatos para poner en la parte de recursos, algo que la parte de recursos. Y este punto se engloba solo en eso, la parte de recursos en las áreas para la Y en México no se le da. Para poder privilegiar ese aprendizaje. No entienden. engloba, más que nada entra uno a la sociedad, porque la sociedad a veces lo ve como algo innecesario y por eso manda el gobierno no siente tanta presión. O sea, no es que tanto menos que no tienen presión necesaria, dicen para que invierta, o sea, nadie que tiene interés. El siguiente punto es algo que ya habíamos hablado, de que provocar en el alumno un exceso de confianza. No sé si sabes que puedes fallar, pero no tiene una No, si yo hago por lo menos hace 10 veces la simulación y las 10 saca bien, es fácil. Exacto. Si nos sale bien, lo vemos fácil, pero si lo vemos y ya no sale mal, es algo que también nos debe de interesar. El exceso de confianza, te sale bien, no. Y creo que mantener ese punto es lo que engloba, ¿no? No solo lo que sale mal, sino también lo que sale bien. Creo que tendríamos que hablar también de la situación en México. Sí, porque eso es lo que da hincapié. Y un poco de la situación en México, de los puntos claves son la Escuela de Medicinas y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey, hablemos que es privada, inauguró el Centro de Simulación Clínica en el campus de Ciudad de México. Otro punto también, que es algo importante porque es la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que es pública, ha logrado la acreditación para su programa de simulación por parte de la Society for Simulation in Healthcare, o SSH, como es su abreviación. Son dos puntos importantes. En los centros de simulación médica tenemos puntos importantes como en el 2003 se creó el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas CEDEM y en el 2005 se creó de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, el CECA. Estas son cosas que están pasando en México, que ya llevan años y que son relevantes. Ahora, las universidades donde se encuentran simuladores médicos serían una principal, la autónoma, la UNAM, la VM, el POLI, el Tecnológico de Monterrey, que ese es algo que parece que tiene en cajón, el DALIN, Centro de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Fribán, Médica Sur y la Universidad Autónoma de Nuevo León. También otra universidad sería como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy buena universidad. No sé, creo que ya mencionaste la Autónoma de Sinaloa. Sí, que es cierto que aquí nos faltó otra, por ejemplo, la NAHUAT, que es la privada, la UAP, que ya había mencionado, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de
Quintana Roo. Y bueno, para avanzar un poco más el marco legal, tenemos un dato oficial de la Federación de la Norma Oficial Mexicana NOM 00 SSA 3 2012, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamientos vitales en los controles de atención y especialización. Entonces, pues ya vimos, esta norma más una regula el equipamiento que tú debes de tener. Y entonces, la institución de mayor impacto que tenemos serían las escuelas de medicina, que sería la UNAM, que es la que ahorita nos pasa que hay que estar orgullosos de que una escuela mexicana Vamos para allá. entonces ya para cerrar el tema y para que hemos por concluido esto, fue que todo lo que terminamos de platicar aquí tiene sacado por parte de información, son opiniones propias. Entonces, como vimos el tema, fueron cosas que nosotros aportamos. Entonces, de mi parte, me despido, al igual que mis compañeros, damos un agradecimiento por su atención y espero que se hayan quedado hasta aquí. Lo que hoy presentamos fue un producto de nuestro propio esfuerzo. Ya habíamos hablado de qué materias es parte, y entonces por parte del equipo sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos próximamente. No, pura simulación.